Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante, porque podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir. Que hablando del mundo, pues aprovechamos para mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de todos esos países, que es de agradecer. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Consuelo Gómez, que es medio unicalizadora. Consuelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y con las compañeras. Me alegro que sea así, Consuelo. Y Esther Ramírez, que es psicóloga sanitaria, especialista en terapia de familia, pareja y perinatal. Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Santiago. Muy bien. Y María Martínez, que es psicóloga, creadora del Camino Kaizen. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Me alegro. Pues si os parece bien, vamos al tema de hoy, que es uno que creo que nos suena muy de cerca a todos, y es el por qué cometemos los mismos errores una y otra vez, ¿no? Así que vamos a ver por qué sucede esto y si podemos aportar alguna herramienta para que esto deje de suceder. Así que vamos a empezar con una pregunta sencilla. Consuelo, ¿tú por qué piensas que cometemos los mismos errores los seres humanos una y otra vez? Hombre, siempre para aprender, ¿no? Siempre se dice que de los errores se aprende. Y si algo por mi profesión he comprobado y he visto, porque yo soy de ver para aprender, es que a través de los registros, a través de conocer la historia de nuestro transgeneracional, vemos cómo se repiten los mismos problemas, las mismas situaciones, para que se vayan resolviendo desde otro punto de vista, más amoroso, menos desde el miedo, y viéndolo menos desde el conflicto y aportando soluciones. Entonces, una manera de aprender en un árbol genealógico, desde mi punto de vista. Qué importante, ¿no? Experiencia de vida, claro. Qué importante tener un punto de vista diferente para ver este tema de una forma más amplia. María, ¿por qué piensas que cometemos los mismos errores una y otra vez? Yo coincido en la parte del aprendizaje, porque sí que es cierto que aprendemos a base de repetición. Entonces, en el momento, esto es como la escuela, en el momento en que nos repiten algo, nos repiten y al final nos acaba entrando, resolvemos de una forma distinta. Y claro, también lo hacemos porque no cambiamos nuestros patrones y al no cambiar nuestros patrones funcionamos de la misma forma. Entonces, claro, hasta que no resolvemos de una forma coherente con lo que realmente queremos en nuestro interior, pues las cosas van a seguir funcionando de otra forma, que es, bueno, de cara al exterior y con la sensación de que me frustro, de que no me sale bien y de que no hay manera de cambiar el ciclo. Entonces, ahí estoy de acuerdo también con eso. Pues interesante lo que estás comentando. Esther, ¿tú qué opinas? Pues la verdad, creo que lo han explicado fenomenal Consuelo y María. Para mí la experiencia vital es un aprendizaje eterno, ¿no? Que nos lleva a ir, bueno, avanzando, cometiendo errores a veces similares, otras veces pues cometemos el mismo error, pero con un poquito de diferencia, ¿no? Es como que vamos en ese movimiento, vamos incorporando nuevas estrategias y también vamos tomando conciencia. Yo creo que la mayoría de las veces en esta escuela que es la vida, lo que nos pasa es que no nos conocemos. O sea, creo que así de una forma muy básica cometemos los mismos errores porque no nos conocemos. O sea, la gente funciona como un autómata, ¿no? Vamos haciendo, vamos a la rutina de me levanto, hago y sobre todo como que sentimos que la vida es un espacio donde nos ocurren cosas, en lugar de entender que nosotros somos protagonistas de esas situaciones, que tenemos también algo que aprender ahí y que podemos ir tomando conciencia para que poco a poco el aprendizaje vaya llegando y por ende los errores vayan resolviéndose, ¿no? O mejor dicho, las situaciones vayan resolviéndose, como han dicho ellas dos, de una forma muy diferente. Pues es que es así, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar por cambiar la definición que le ponemos a una situación que calificamos como un error, ¿no? O sea, tendríamos que ver si realmente los errores existen o no. Porque, a ver, debemos tener en cuenta que si pensamos en la vida humana como una oportunidad de experimentar para evolucionar, los errores como tal no existen. Son experiencia acumulada que sirve para un propósito, ¿no? Porque al final, Consuelo, somos una consecuencia de nuestras experiencias. Las calificamos como errores o como aciertos, ¿no, Consuelo? Sí, ahí está, ¿no? El juicio que el ser humano se
se empeña en hacer constantemente de lo que estamos haciendo, ¿no? De juzgar las cosas como buenas o como malas, cuando al fin y al cabo, si dejáramos de juzgarlo todo y vivir la experiencia simplemente desde el momento en el que estamos, en nuestra evolución, en nuestra conciencia, en forjarnos como la persona que queremos ser en ese momento presente, pues ese juicio pues desaparecería. Que se nos presenta la misma circunstancia dentro de X tiempo, pues haremos una pensadita y diremos, a ver, hace un año cuando yo viví esto, ¿cómo lo resolví? ¿Y qué me quedó aquí que yo pensaba que no hice bien? Pues ahora voy a aportar otro punto de vista, lo voy a resolver desde otra perspectiva. A ver si así me quedo conforme con lo que estoy haciendo. Claro, Entonces, es que... si no existiera ese juicio, pues seguiríamos viendo la situación desde otro punto de vista. El problema entonces es el juicio, ¿no? Porque María, yo veo esto como un rompecabezas, ¿no? Digamos que los errores son la mitad del rompecabezas y los aciertos la otra mitad. Si no tienes una parte y no tienes la otra parte, no vas a poder completarlo. Entonces, al final, ¿los errores son errores o son partes necesarias para esa experiencia humana? El error lo catalogamos de error sencillamente porque no cumple con las expectativas que yo tenía o con las expectativas que los demás tienen con respecto a esto. Es decir, el resultado no está adecuado a lo que yo pensaba que iba a pasar. Entonces, como no está adecuado a eso, pues lo considero como un error. El problema no es, ya no es que lo considere como un error o no, es que me quedé atascada ahí por la culpa. La culpa es la única que te mantiene en un bucle infinito de repetición, porque la culpa te impide el aprendizaje. La culpa es sencillamente un castigo en el que quieres cambiar el pasado porque te consideras incapaz de modificar a futuro. Entonces, cuando tú cambias la culpa por decir eso, vale, ¿qué es lo que ha pasado? Esto no me ha gustado, es decir, me arrepiento, perfecto. ¿Qué es lo que puedo hacer a partir de ahora para que las cosas sean diferentes? Suelto la culpa, genero aprendizaje. El aprendizaje es movimiento, la culpa es estancamiento. Entonces, ahí es donde podemos empezar a movernos. Si nos mantenemos en la culpa, es cuando entramos también en los bucles infinitos. Y es que... Uy, María, tema complicado el que has tocado, el de la culpa, pero ahora lo vamos a ver porque tiene mucho que ver con lo que son los errores. Esther, ensayo y error, la vida es ensayo y error. Si no erramos como parte de la experiencia humana, ¿qué vamos a hacer? O sea, no podíamos vivir desde el acierto porque no había dualidad, no aprenderíamos, ¿no, Esther? Claro, totalmente. O sea, en realidad la vida es movimiento y dentro de ese movimiento van a suceder cosas, sin más. Y como decían a veces, pues bueno, desde este paradigma de dualidad en el que vivimos, lo calificamos como acierto o como error, como algo bueno o como algo malo que me ha pasado, ¿no? Pero a mí siempre me gusta pensar en todas las cosas que me han pasado, en las decisiones que he tomado y ver si realmente aquello fue un error. Y la verdad es que no, porque aunque lo pasara fatal, aunque fuera una situación durísima, es que no sería quien soy hoy. Y creo que por ahí también lo estaba explicando María, ¿no? Mirar para atrás y pensar con un estilo culpógeno, tenía que haber hecho algo diferente, esto tendría que haber sido distinto, ¿cómo fui tan tonta? Es que esto no me puede volver a pasar, ¿no? Es entrar en un bucle bastante nefasto, porque en realidad es estar enfadada con algo que tenía que sucederle porque tu alma lo eligió de alguna manera posiblemente para poder hacer el camino que tienes que hacer. Entonces yo no sería quien soy hoy sin todas las cosas que me pasaron, aunque no fueran, entre comillas, calificadas como buenas, ¿no? O como agradables, o como encajando en el sistema, ¿no? Entiendo, eso también es otra historia, ¿no? Los errores a veces se califican en función de, es que esto no encaja, no tenías que haberlo hecho así. Pues a lo mejor sí. Ok, pues qué interesante se está volviendo el tema, porque entonces podemos llegar a la conclusión de que en realidad los errores como tal no existen. Son situaciones necesarias, Consuelo, que necesitamos en esta experiencia humana para poder hacer lo que estamos haciendo, que es evolucionar, ¿no? Más allá de que los califiquemos como errores, me refiero, en nuestra propia experiencia, lo que estaba comentando Esther, ¿cuántas veces no hemos calificado algo como un error al principio de la experiencia y al final de la experiencia ha resultado ser maravilloso? Eso que hemos empezado conceptuando como un error, ¿no, Consuelo? Correcto, pero mientras estamos sumergidos en esa situación, pues solo vemos, ¿no? Como digo yo, tenemos la cortinilla de humo aquí de nuestros pensamientos, de todos esos sentimientos que estamos viviendo y nos están desbordando en ese momento y no vemos más allá de la cortinilla, ¿no? Hasta que no salimos y pasa un tiempo prudencial en el que vemos como superado ese obstáculo y echamos la vista atrás, como estaba diciendo María y como decía Esther, ¿no? Cuando miras atrás, ver, ¿no? ¿Qué he vivido? ¿Cómo lo he vivido?
Y realmente, ¿no? Esa culpa que nos mantiene ahí atrapados y prisioneros, porque al final nos estamos culpando, nos estamos responsabilizando y nos estamos haciendo víctimas de la situación que hemos vivido. Pero todo es necesario, realmente el error nunca ha existido esa experiencia necesaria para evolucionar, para tomar conciencia, para autoconocernos, como bien decía Esther, y para forjarnos como la persona y el ser que queremos ser. Claro, es que es muy diferente, María, no sé si estás de acuerdo, al que tú veas una decisión que has tomado como eso, como una elección que en base a tus herramientas, a tu experiencia has tomado, más allá de calificarlo como error, a calificarlo como error porque es donde viene la culpa, ¿no? Cuando te sientes culpable porque, claro, es que lo pude hacer diferente. Sí, no hay errores, sino resultados. Entonces, claro, es que la cuestión de la culpa es muy divertida, porque es tan absurda, que claro, es esto, es que tú no puedes, con tu información de ahora, hablar de lo que eras antes. Entonces, para mí hay un ejemplo muy claro y es que es eso, tú vas conduciendo y eliges ir por una calle, en esa calle está todo atascado, no puedes avanzar y entonces empiezas a culparte, tendría que haber ido por otra calle, es que si lo hubieras sabido habría ido por otro sitio. Claro, si lo hubieras sabido, pero es que no lo sabías. Ahí se acaba la culpa. Ahí solamente te queda tomar decisiones para salir de ese sitio. Pero cuando nos quedamos atascadas en es que tendría que haber sabido algo que era imposible saber, como no hay solución, y me he quedado atascada y lo veo, como no hay solución, claro, la mente se queda esperando a ver si puede resolver y entonces te quedas atascada porque le estás planteando un problema que no tiene solución, que es haber cambiado la información que tenías en ese pasado. Entonces, por eso es absurdo y por eso la mente te frena, porque no tiene capacidad para darte respuesta a eso que le estás planteando. Pues importante lo que estás comentando y completamente cierto, ¿no? Pero ojalá y la culpa acabara ahí, ¿no? Nos encanta revolcarnos en la culpa. Yo creo que tenemos la costumbre socialmente, educacionalmente, y es complicado porque no es lo mismo vivir desde la consciencia de que haces lo mejor que puedes siempre, a que siempre puedes hacer algo diferente que lo que estás comentando, ¿no? Porque si lo que queremos averiguar es por qué se vuelve repetitiva una conducta, Esther, la cual no queremos en nuestra vida, eso tiene más que ver con que pues no tienes las herramientas para cambiar el patrón de conducta. Me refiero, es muy fácil desde afuera decir, oye, pues si tienes sobrepeso y sabes que comer de más te produce ese sobrepeso, pues deja de comer. Pero no es tan sencillo desde adentro, ¿o sí, Esther? No, claro que no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Entonces no estaríamos ni siquiera hablando de estas cuestiones, ¿no? O sea, yo creo que hablando de herramientas, algo importante, y recogiendo lo que decía también María y Consuelo, algo importante es recordarnos siempre que hicimos lo que pudimos con las capacidades que teníamos, ¿no? Con las herramientas que teníamos. Entonces es como hice lo que pude en el momento en el que estaba con las herramientas que tuve. Y desde ahí toda esa culpa se va disolviendo. Pero es verdad que una cosa es entender que no hay errores y que la culpa no nos sirve de nada y que tenemos que entender el error como parte de la experiencia humana. Y otra cosa es que en tu vida se vayan repitiendo siempre las mismas cosas. Ahí sí que creo que sin culpa, sin acritud, sin enfado, pero sí que es interesante plantearte una toma de conciencia de lo que puede estar pasando, ¿no? Y desde ahí buscar la mejor manera que resuene contigo, evidentemente, y cada vez más, por suerte, tenemos un montón de herramientas. No todo el mundo tiene que ir a una consulta de psicología al uso, clásica, para encontrar la resolución a un bucle que se repite. Puedes ir a una canalizadora, puedes hacer yoga, puedes pasear por el campo, puedes resonar con otras cosas, puedes ir a misa, aquí cada uno con su película, ¿no? Pero lo interesante es que te plantees que puedes hacer algo. O sea, en el momento en el que te empiezas a plantear, quizá puedo hacer algo con esto, y hay un cambio. Quizá yo puedo, no sé, empezar a poner conciencia sobre esto. Y a mí, ¿por qué me pasa que siempre repito los mismos hombres? Pues en lugar de enfadarme porque siempre aparecen los mismos hombres que son muy malos y que me hacen daño, voy a tomar yo la responsabilidad de por qué elijo yo siempre esto. Y desde ahí ya hay la posibilidad de un cambio. Luego ya veremos qué pasa en ese camino de resolución, pero creo que eso como principio estaría bien tenerlo en cuenta, ¿no? Tomarte a ti misma como protagonista de tu camino. Pues yo creo que es tal cual, ¿no, Consuelo? Pero también es cierto que es importante, primero, ser consciente de que están repitiendo los patrones, porque hay mucha gente que no se da cuenta, y la gente que se da cuenta, entender que hace lo que puede hacer, porque si no nos vamos otra vez al formato yo puedo hacer más, no, haces lo que puedes con las herramientas que tienes. ¿Qué quiere decir? Que
porque tropieces 7 veces con la misma piedra, no eres tonto, o no te falta inteligencia, o no eres incapaz, no, esa es la apariencia. Haces lo que puedes. Y si tienes que tropezar 7 veces, pues vas a tropezar 7 veces. Pero tienes que aceptarte así como eres. Porque si no tienes 2 problemas. El que estás tropezando en la piedra y que además no te aceptas como eres. ¿No, Consuelo? Esa es la cuestión, ¿no? Que si a veces no tropezamos 7 veces, no nos damos cuenta que estamos repitiendo un patrón. A veces, pues no, caemos en la misma situación, a lo mejor los personajes de la historia son diferentes, los intérpretes, los actores son diferentes y entonces pues lo vivimos, nos enfrascamos en la misma historia, no vemos más allá, como si lleváramos las orejeras aquí puestas, los anteojos y no vemos más allá. Entonces es necesario, ¿no? Volver a repetir otra vez la misma historia y que ya, conforme vamos repitiendo, decimos, oye, esta historia me suena ya 5 veces ya, 6 veces, algo está pasando, algo se me escapa, algo tengo que aprender yo de esta historia. Entonces ahí es cuando ¿no? Necesitamos que se repitan tantas veces, a veces para ser conscientes, porque vivimos en ese piloto automático de estar enfrascados en un mundo que nos lleva para acá, para allá, sin poner conciencia en lo que hacemos en el momento presente. Y necesitamos que se repita para abrir los ojos y decir, a ver, me voy a parar aquí en este momento que estoy viviendo, voy a verlo y analizar qué está pasando y de qué forma, porque estoy repitiendo esto, sin entrar en un victimismo, ¿no? De qué malos son los hombres que se me presentan, por el ejemplo que ha puesto Esther, que lo escucho mucho en la consulta, ¿no? Es que siempre atraigo a los mismos hombres que me maltratan, que no sé qué, que no sé cuántas. ¿Qué responsabilidad tengo yo en ese problema? Si solo tengo hombres que me maltratan, mi obligación y mi responsabilidad ahí es poner límites, ¿no? Es no dejarme maltratar. ¿Qué me está representando esa persona que está en ese momento en mi vida? Claro. Lo saco a colación porque es un tema muy recurrente, ¿no? En las mujeres. Sí. No, es que en realidad ejemplos hay muchos, María. Por ejemplo, a mí, cuando vemos esos temas en los talleres, me sale, por ejemplo, los enfados. Hay mucha gente que no controla sus enfados. Me dicen, Santi, es que cuando me doy cuenta, ya me he enfadado, ya he reaccionado y no me gusta ser así. Y claro, esto es normal, pero tienes 2 problemas. Si te enfadas y si te molestas porque te enfadas. Porque entonces no estás entendiendo cómo está funcionando esto, ¿no, María? Es que me encanta, es un tema súper chulo lo que estamos hablando porque realmente es que esto nos ha pasado a todo el mundo en algún momento de la vida. Entonces, hay varios puntos. Hay una cuestión que es muy importante y es que cuando, por ejemplo, culpamos al exterior de que se nos repite, porque muchas veces le decimos, es que siempre me vienen los mismos y al final, aunque yo me haga responsable, en el fondo no. En el fondo estoy diciendo que la vida me castiga repitiéndome esta historia y es que son ellos los que vienen a mí. Hay una cosa que hay que saber y es saber diferenciar lo que depende de ti de lo que no. En el momento en que tú te haces responsable absoluta de tomar acción sobre aquello que depende de ti, sueltas el victimismo, sueltas la culpa y te pones en marcha a actuar de verdad para generar cambios. Porque también los patrones se repiten porque nosotras hacemos, pues claro, lo mismo. Y lo mismo porque partimos de la misma percepción. Entonces, si yo realmente estoy todo el tiempo queriendo cambiar lo mismo y eso no lo puedo cambiar porque no depende de mí, por muchas herramientas que utilice, mi funcionamiento va a ser el mismo, querer cambiar esto, no lo voy a poder cambiar. Entonces, esto lo unimos también a creencias, porque hay creencias que sostienen todo lo que se nos repite. En el momento en que algo se me repite es porque yo creo que eso, de alguna forma, ha de ser así. Probablemente tenga una idea sobre los hombres, viniendo con el tema que estabais diciendo vosotras. Claro, es que igual yo realmente creo que todos los hombres, en el fondo, son de una determinada manera. Y por mucho que yo quiera a otros hombres, como yo creo que esto es así, se me van a repetir. Entonces, ahí tenemos, nuestro subconsciente está ahí sencillamente para darnos lo que creemos que tenemos que recibir. Pues eso es así, ¿no? Por eso, Esther, yo creo que aquí lo interesante, porque a mí, en los talleres, cuando digo vemos estos temas, hay mucha gente que se siente realmente mal. Dicen, Santi, es que sé lo que se está repitiendo en mi vida, pero es que no soy capaz de cambiarlo. ¿Esto va a ser así? Digo, pues puede ser que no lo cambies en la vida, porque hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Pero es que no pasa nada, me refiero. Tenemos que entender, para dejar de una vez esa culpa que tanto daño nos hace, que hacemos lo mejor que podemos. Y si en tu momento presente, que se puede convertir en mañana, la semana que viene, el año que viene, tu momento presente, no puedes hacerlo, pues no puedes hacerlo. Y lo segundo que sigue es aceptación.
que no quiere decir resignación, o sea, no quiere decir que te conformes. No, tú inténtalo, pero si no puedes, no puedes, ¿no, Esther? No, totalmente. Es que es así. A veces los procesos de cambio duran muchos años. O sea, las que nos hemos trabajado desde hace un montón de años, yo a veces con mis amigas terapeutas también nos reímos diciendo, bueno, es que esto va a ser eterno, ¿no? O sea, vamos a estar siempre en terapia, siempre cambiando cosas, y las que nos dedicamos a la clínica también lo vemos, que la gente a veces quiere venir con ese deseo de cambio inmediato. También vivimos en una sociedad que fomenta la inmediatez de una forma ridícula y bueno, y totalmente patológica bajo mi punto de vista. Entonces las personas creen que van a cambiar inmediatamente, ¿no? Ah, vale, ya lo he entendido. Fui a un taller de fin de semana, ya entendí que yo tengo algo que ver con este proceso. Pero ahora, ¿cuándo viene la magia, no? ¿Cuándo va a cambiar? Bueno, pues igual te lo vas a tener que trabajar y también va a tener que ser un proceso en el que una vez que tomas conciencia quizá necesites trabajar en ello. Y puede ser que te lleve una década cambiar un patrón o, como tú dices, no lo cambies en esta vida, porque a lo mejor te lo dejas para la que viene, ¿no? Que yo suelo decirlo mucho, igual es una asignatura que te dejas para septiembre. La cuestión es que si quieres cambiar algo, tienes que tomar conciencia y, bajo mi punto de vista, después aprende sobre lo que está pasando, ¿no? Empieza a observar, más que tener el objetivo de lo quiero cambiar ya, porque ya sé lo que me pasa, ya lo quiero mover, es que igual te tienes que pasar un tiempo ahí sentada observando, ¿no? Como se habla desde la pedagogía Waldorf, siéntate y observa cómo el árbol crece y no hagas otra cosa durante un mes. Estate ahí observando. Y claro, eso no, ni lo sabemos hacer, ni se fomenta desde esta sociedad, pero en realidad tienes que observar cómo funciona tu mente, cuáles son las dinámicas, en qué, como decía antes María, ¿no? En qué patrones te metes, qué creencias tienes, como decía también Consuelo antes, de que si hay algo transgeneracional, que casi siempre hay un montón de cosas ahí por resolver. Y entender que todo eso va a ir armándose despacito como un puzzle, como decías tú al principio, Santiago, y llegará un momento donde a lo mejor vas moviendo algunas piezas, pero sin duda es un proceso y puede ser largo. Pero bueno, ya estoy viendo luz al final del túnel, ¿no? Principio, errores, es una definición. No existen los errores como tal, son experiencias por las cuales tenemos que pasar. Segundo, Consuelo, ¿podremos cambiar las situaciones repetitivas? Pues a veces sí, a veces no. Pero que hagas lo que hagas, estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, no te machaques. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un amigo que le cuesta muchísimo trabajo decir que no, pero muchísimo trabajo patológico. O sea, no puede negarse a ayudar o a prestar o a hacer, y se siente fatal. Pero yo se lo digo, pero tu problema no es que digas que no. El problema es toda la carga emocional, toda la culpa que arrastras cuando dices que sí a las cosas, ¿no, Consuelo? Entonces, no es tanto el que dejes esa pauta repetitiva. El problema es cómo la estás conceptuando. Al final es que no gestionamos las emociones que se desprenden de las situaciones y que nos entramos en una autoexigencia hacia nosotros mismos de que tenemos que ser perfectos para el mundo, y la perfección no existe, ¿no? Entonces, si partimos de ahí, pues sí, se repetirán las situaciones, pero no pasa nada. Y como dice Esther, si no lo resuelve en esta vida, hay otra y otra y otra, todas las que quieras y necesites. Si no pasa nada, si no hay prisa ninguna, si no pasa nada por repetir, si estamos aquí para eso, para vivir, para gozar, para aprender. Y es lo que dice Esther también, ¿no? A veces viene la gente a consulta y se cree que tiene una varita mágica. ¡Pim! Y le da así en la frente y se le enciende la bombilla y dice, ya está, solucionó mi problema. Y siguen, salen de la consulta y vuelven a caer en el mismo error y se fustigan con el látigo. No pasa nada, caerás 20.000 veces. ¿Qué tienes? ¿40 años? ¿50? Llevas 50 años actuando de la misma manera. Tu mente está acostumbrada a coger un camino cada vez que se le plantea una situación. Cuando le plantea un camino diferente, a la menos que te la esperes, te va a volver al camino que conoce. No te fustigues, no pasa nada. Eso es muy divertido. Bueno, muy divertido para el que está de este lado, ¿no? A mí en los talleres me pasa muchísimo. Personas que vienen con 40 años con una conducta, ¿no? Y cuando lo han entendido, que además es muy bonito la cara, ¿no? La transformación, ¿no? De, oh, lo he entendido, ya sé por qué pasa esto. Piensan que el día siguiente va a ser diferente. Y María, hace falta mucho trabajo para revertir, desaprender o reprogramar esas conductas que son repetitivas en nuestra vida, ¿no, María? Sí, y también depende de cómo lo hagas, porque estamos, lo que comentaba Consuelo y Esther, estamos muy acostumbrados a la inmediatez.
Entonces, claro, creemos que el cambio, esto es como los propósitos de Año Nuevo, que tienen que ser de 0 a 100 en 2 segundos y ya está. Yo ayer no iba al gimnasio y ahora voy a ir al gimnasio todos los días 3 horas. No, entonces eso es imposible porque es imposible. Entonces empezamos a paralizarnos, a castigarnos más todavía y a creer que somos incapaces. Lo que hay que hacerlo es de una manera en particular que no estrese a la amígdala para que no te frene, no te paralice y empieces a generar un nuevo hábito de funcionamiento. Porque después de la toma de conciencia tiene que haber toma en el cuerpo y en el cuerpo implica acción y la acción ha de ser de una determinada forma sin esfuerzo y que te permita avanzar e ir integrando en cada paso esa nueva forma de funcionar. Y que al principio puede parecer despacio, puede parecer lento, pero luego cambia muchísimo y es mucho más rápido que si lo intentamos hacer todo el tiempo como arrancada de caballo y parada de burro, porque es normalmente lo que queremos hacer, hacerlo de repente, lo que decías, 40 años de un funcionamiento y de repente en un día voy a funcionar totalmente diferente y además me voy a sentir a gusto con ello. No, es algo absolutamente nuevo en tu vida, tienes que ir integrándolo y se puede hacer, pero hay que hacerlo de una manera en particular. Claro, y eso, María, y eso sí se puede, porque yo tengo mucha gente en los talleres, problemas para hablar en público, para decir lo que piensan, para expresarse con libertad y sin miedo. Es muy complicado y va a haber mucha gente que se muera y no tenga esa facilidad. Pero esa es una cosa y otra cosa es que tú te fustigues, te castigues porque no eres capaz de hacerlo. Pues si no eres capaz, no eres capaz y no pasa nada. Lo que es bastante peligroso es, más allá de esa situación por la cual estás viviendo, de no poderte expresar en público, Consuelo, que además cada vez que pasa te sientas mal, te castigues, te fustigues y te sientes culpable. Porque entonces ahí es donde está el verdadero problema, no el que no puedas hablar en público. Bueno, si entramos en la culpa que ya llevamos desde el principio, podemos dedicar unos cuantos programas a ver de cuántas situaciones nos sentimos culpables y no nos permitimos salir de ellas por eso mismo, porque nos estamos fustigando por la mejor versión que podíamos haber hecho cuando no existía, o que podíamos haber actuado de otra forma cuando esa situación pues, no estaba en nuestra mente o en nuestro progreso. Entonces, bueno, siempre actuamos desde, yo siempre digo, ¿no? Siempre tomamos la decisión que en ese momento creemos que es la mejor y la más oportuna. Si hubiéramos visto otra, pues hubiéramos tomado otra. Escúchame, no hay otras circunstancias. En ese momento tomé la mejor decisión o la que yo considere más oportuna en ese momento con esa persona o con esa circunstancia. Mañana, pues a lo mejor digo, con más tranquilidad y a sangre fría diría, ay, pues podría haber hecho otra cosa, pero es que no, lo hice porque era lo correcto y lo mejor para mí en ese momento. Cuando se presente otra vez, pues ya volveremos a tomar otra decisión, más correcta o menos, pues no lo sabemos. Pues sí, así que Esther, 3 cosas. Primero, los errores como tal no existen, son situaciones y experiencias de vida que necesitamos. Segundo, si hay situaciones repetitivas en tu vida, es que te están diciendo algo tienes que trabajar. Y tercero, si no las puedes cambiar, porque no las puedes cambiar, no te sientas mal. Es lo que hay, es lo que tienes, ¿no, Esther? Sí, yo creo que la cuestión es pasárselo bien, ¿no? Yo creo que muchas veces vivimos con mucho sufrimiento y además en esta sociedad también hay que entender que se nos vende una serie de cuestiones como necesarias para que tu vida esté bien. Y una de ellas es el triunfo, que también habría que debatir sobre lo que significa triunfo, ¿no? Para cada uno, o éxito para cada uno o cada una de nosotras. Entonces, el tener una vida incompleta, que es lo perfectamente normal, ¿no? No tener absolutamente todo, pues puede ser como un sufrimiento terrible. Entonces, yo creo que si cambiamos también un poco ese paradigma, decimos, bueno, pues uno hace lo que puede, vamos a ir viendo, vamos a pasárnoslo bien. Pues sí, a veces toca sufrir, pues toca dolor, no sufrimiento, ¿no? Vamos a dolernos un rato, pero no vamos a elegir vivir en el sufrimiento, porque hacemos lo que podemos y vamos a ver, pues eso, hacia dónde nos lleva este camino, en esta vida o en las siguientes, como hablábamos. Es que esa es la idea, no es la invitación, porque a veces las cosas no van a cambiar aunque las entiendas. Yo, por ejemplo, puedo tener vértigos y entiendo cómo funciona el vértigo y entiendo que es algo psicológico, que es algo mental. Sí, pero yo lo sigo sintiendo. Y yo me subo a un sitio alto y lo paso fatal. Pero ya es suficiente es pasarlo mal cuando me subo a un sitio alto como para después cuando me baje seguirlo pasando mal, porque me siento mal conmigo mismo por no poder trabajar con ese miedo. Pues es lo que hay. Si con lo que tienes, con tus herramientas, no puedes trabajarlo porque no te da, porque no tienes más, no te sientas mal por eso.
¿Que se vuelve repetitivo? Pues se vuelve repetitivo, ¿qué se va a hacer? Pero no pongas tú más a nivel emocional de lo que es la experiencia, ¿no, Consuelo? Obviamente, si lo estoy pasando mal mientras, durante y después, pues al final la vida es una amargura y estamos en el sufrimiento encadenado continuamente. Y aquí precisamente pues no venimos para estar anclados a ese sufrimiento. El dolor sí es bueno en un momento determinado, pero bueno, después aprendemos de esa situación, salimos y bueno, pues seguimos viviendo. La vida sigue, esto es como, ¿no?, en la ruedecita, la pantalla sigue pasando y tenemos que seguir la vida, no quedarnos ahí atrapados en ese momento de que nos pasó hace 20 años y no salir. Pues sí, lo que está claro es que, María, si algo en tu vida se repite una y otra vez, el mensaje está claro. Algo hay que trabajar, ¿no? Otra cosa es que lo puedas trabajar o no, o te toque, como tú dices, en la próxima vida, pero algo hay que trabajar. Sí, yo creo que algo siempre se puede hacer, es decir, es cierto que el sufrimiento, es mental, entonces eso depende de la interpretación que hacemos de la situación. Por lo tanto, el sufrimiento es una de las cosas que ya podemos liberar. Pero claro, cuando es algo que realmente te limita en tu vida, no estamos hablando simplemente de, mira, es que siempre tropiezo en el escalón número 12. No, es que es algo que realmente te limita en tu profesión, en tu familia, que no eres capaz de generar relaciones satisfactorias para ti. Eso es algo que obviamente primero has de aceptar que eso está ocurriendo, saber que está ocurriendo para que aprendas algo, que aunque todavía no conozcas el motivo, para algo es. Y a partir de ahí ponerte a hacer. Si no sabes tú, pedir ayuda. Pero tampoco es... tampoco hay que sentir que no te queda más remedio que con algo que te limita te tengas que quedar. Otras muchas cosas probablemente, que es lo que hablabais también, que es eso, es el perfeccionismo. A veces las queremos quitar, pues como decir, mira, esta manchita la voy a quitar y me obsesiono con la manchita. Deja la manchita tranquila, que está bien ahí, que puede sobrevivir perfectamente. Pero claro, cuando hay que saber elegir lo que realmente te limita, ponte a ello, ponte serenamente a trabajar con ello el tiempo que sea necesario, con ese objetivo delante de decir, voy a estar mejor, y seguro que consigues estar mejor, aunque igual no lo limpies del todo, porque por lo que sea no puedas, pero igual te quedas casi a las puertas, y eso ya es muchísimo más. Pero tienes que partir de eso, de la Claro, María, aceptación del problema y saber que es para algo. porque ahí es poner inteligencia emocional a una situación que estás viviendo. Me refiero, si lo que estás repitiendo en tu vida, lo que se está repitiendo que no te gusta, no lo puedes cambiar. Porque hay mucha gente que me dice, oye, Santi, pero ¿cómo sabes que puedes cambiar y que no puedes cambiar? O sea, ¿cuándo es el momento de resignarte? Digo, es muy sencillo. Lo que puedes cambiar lo cambias y lo que no puedes cambiar no lo cambias. Es que es así. Si una situación se repite 15 veces, 16, 17 y no la puedes cambiar, es porque no la puedes cambiar. En el momento presente. No quiere decir que mañana no puedas. Quiere decir que hoy no puedes. Y hoy tienes que darte muchos besitos y decir, pues hago lo que puedo y ya está. Lo que no es interesante ni es inteligente es, tras que la situación se repite y te está trayendo unas consecuencias negativas, que tú te machaques porque pienses que eres tonto, inútil, ignorante o no sabes hacerlo. Porque no es así. Estás haciendo lo mejor que puedes. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Bueno, pues antes de seguir con el tema, que se ve que está interesante, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa dónde contactarnos y qué es lo que hacemos. María, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo? Bien, perfecto. Yo soy María y es lo que tú has comentado antes, soy psicóloga clínica y he creado una cosita que se llama el Camino Kaizen, que es un método precisamente de cambio de 12 semanas en el que cambias tu percepción al modo Kaizen, que precisamente con todo lo que estamos hablando es lo que comentaba de aprender a tomar acción sobre aquello que depende de ti en este momento y saber que siempre puedes actuar si lo haces lo suficientemente pequeño para que no entres en pánico y no te bloquees. Entonces, eso es lo que yo hago. También he escrito un libro que se publicó ahora en noviembre, que es Vivir en modo Kaizen. Y el objetivo de mi vida es facilitar vidas. Entonces, lo que yo quiero a través de todo esto que hago es que aprendamos a movernos de forma constante, que no nos bloqueemos, que no nos atasquemos, que dejemos de fustigarnos, de estresarnos y de estar ansiosos por algo que sencillamente no se puede cambiar porque no depende de ti. Solo puedes aceptar, pero en lo que sí que depende de ti, puedes elegir y puedes actuar. Y eso es lo que te proporciona el éxito en todas las áreas de tu vida. Entonces,
Eso es a lo que me dedico. Pues casi nada, María. Oye, una cosa, ¿y lo haces a nivel presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo trabajas? Lo hago todo online, porque me he dado cuenta de que, obviamente sí, de hecho tienes oyentes que nos están escuchando desde Latinoamérica, que tengo a mucha gente que participa en los grupos desde allí, entonces gracias a que es online se puede hacer. Son todo grupos y todo funciona de forma muy fácil y muy sencilla por un canal de Telegram privado para cada grupo en el que yo estoy presente los 3 meses para acompañarles, para ayudarles. Y lo más divertido de todo es que yo doy un ejercicio cada semana para el que solo necesitan 1 minuto al día, literalmente. Entonces, el trabajo en modo Kaizen es este. Y trabajo siempre online. Ok. Y María, la gente que le interese todo esto que estás haciendo, que es muy interesante, ¿dónde te pueden contactar, buscar, curiosear? Pues estoy en Instagram como Camino Kaizen, con K y Z. La web es www.caminokaizen.com y bueno, me tienen todas las redes sociales como Camino Kaizen y también, bueno, si quieres que diga también el WhatsApp, ahí también me pueden contactar. Puedes decir lo que tú quieras, María. Pues también me tienen en WhatsApp, siempre respondo, aunque me llevo mi tiempo, al 622-034-687 y estoy para lo que necesiten. Ya digo que mi objetivo es facilitar la vida. Pues me parece maravilloso y para todas esas personas que se les repiten las situaciones y quieren ayuda, pues ahí está María. Así que invitamos a que te contacten, ¿vale? Un placer. Gracias, María. Esther, vamos contigo antes de que los problemas técnicos nos digan otra cosa. Cuéntanos de ti. Sí, lo siento, que me he quedado sin batería varias veces, pero ya volvió la luz y pude cargar un poquito. Maravilloso, ¿ves? Venga. Bueno, pues nada, soy psicóloga sanitaria y tengo consulta privada desde hace ya un montonazo de años y me dedico desde ese tiempo a trabajar con familias, con adultos sobre todo en etapas que necesitan ayuda a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de pareja o a nivel perinatal. La perinatalidad es como todo ese acompañamiento que se hace en la etapa desde la gestación hasta todo el tema del posparto. Me he especializado ahí, pero en realidad no solamente la perinatalidad abarca cuando somos madres o padres, sino que abarca también nuestro yo interno, nuestro yo bebé. Entonces, muchos adultos que a lo mejor no tienen hijos, pues también vienen a consulta para trabajar sus heridas de infancia, ¿no? Que muchas veces son las que nos arrastran a cometer incluso los mismos errores una y otra vez. Entonces, bueno, tengo consulta presencial en la Sierra de Madrid y tengo también trabajo online para poder, como decían las compañeras, abarcar a más gente de diferentes lugares. También, bueno, me dedico a la docencia también y a dar clase, a dar conferencias y a hacer cursos y talleres. Okay, y para encontrarme, perdona, dime. No, que qué interesante. Además dices adultos que necesitan ayuda. Pues todos necesitamos ayuda y acompañamiento, ¿no? Otra cosa es que nos demos cuenta o no. ¿Ibas a decir, Esther, dónde te pueden contactar, buscar? Sí, es sencillo. Pones en Google, podéis poner la página web que es estherramirezmatos.com. En Instagram estoy como Matos Ramírez Esther y ya está. Mi teléfono está disponible en las dos webs, o sea que en los dos sites, ¿no? Se puede encontrar fácilmente. Pues me parece fantástico y muy necesario, ¿no? Y como estoy diciendo, y no lo digo de broma, a todos nos hace falta ayuda, no importa en el proceso o en la etapa de la evolución en la que estemos, porque estamos en un proceso de evolución constante, ¿no? O sea, si pensamos que hay 36 dimensiones para que los piensen y estamos en la tercera, pues no nos falta por aprender. Pero bueno, eso es cosa de cada uno. Pues Esther, invitamos a la gente que vibre con lo que haces a que te contacte, ¿vale? Muy bien, gracias, ha sido un placer. Y yo encantado. Consuelo, ¿vamos contigo? Pues sí, adelante. Bueno, pues yo soy Consuelo Gómez, formé Escuela de Medium y Alquimia Sagrada Yeshua y Mariam, paso consultas privadas, tanto presenciales como online, porque tenemos que sumarnos a esa apertura al mundo, en el que estamos todos, y al igual que las compañeras, pues me dedico a ayudar a almas, sean en un cuerpo chiquito o en un cuerpo ya adulto, porque todos pasamos por unos estancamientos, por unas emociones, por unas situaciones que nos generan unas traumas, unos bloqueos, y bueno, a través de registros acásicos trato de leer esas vidas pasadas. Cuando alguien se siente bloqueado, estancado y se le repiten las situaciones y no pueden salir, ya lo han intentado todo y todos los especialistas, pues ahí entro yo a leer esas vidas pasadas y aportar
una conciencia, ¿no?, de lo que ha vivido ese arma, qué situación le provocó ese bloqueo o ese origen, ¿no?, de lo que está viviendo, y a partir de ahí le hacemos tomar conciencia de que igualmente estamos hablando hoy, todo fue perfecto, todo fue maravilloso, que se libere de esa culpa, de esas emociones que vivió en aquel entonces, se están repitiendo ahora, y pues se liberan, se toma conciencia, se dan unas pautas, unas orientaciones para que no entre en impaciencia y desde el conocimiento de lo que fue o de lo que ha heredado de su árbol, pensamientos, creencias, emociones, situaciones, conflictos, pues pueda empezar a forjarse cada día como la mejor versión de sí mismo y poder hacerle frente a esas situaciones pues desde la mejor versión de sí cada día, diciéndose cada día soy la mejor versión de mí en este momento y mañana pues volverá a ser esa misma versión. Entonces pues podéis encontrarme pues en el canal de YouTube, lo tenéis ahí, Escuela de Mediums, tenemos ahí vídeos y charlas colgadas, en mi teléfono 619 17 91 37 y en Facebook pues como Consuelo Gómez Tolera o como Escuela de Mediums Jesús y María. ¿Vale? Ok, pues suena muy interesante. Igual invitamos a la gente a que le guste, le dé curiosidad a este tipo de cosas, y qué importante ampliar un poco la mirada, ¿no? Porque muchas cosas que nos pasan en estas vidas, claro, para quien crea en la reencarnación, quien no crea en esto, pues le va a sonar a chino, ¿no? Pero para los que sí creemos que esto es una continuidad de experiencias humanas, claro, arrastrar muchas situaciones del pasado, de otras vidas, hace que se repitan en estas, que a veces no comprendemos precisamente porque no sabemos cuál es el origen, ¿no? Pero es importante ampliar la mirada porque si no van a haber muchas cosas que se nos escapen. Pues Consuelo, invitamos a la gente que le guste lo que haces a que te contacte, ¿vale? Por supuesto, gracias. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Dice, soy Elena de Andorra. Yo siempre digo que no me voy a meter en asuntos de familia porque siempre salgo lastimada y peleada, pero siempre acabo por meterme y no sé cómo evitarlo. ¿Algún consejo? Bueno, esto pasa muchísimo, ¿no? ¿Algún consejo, María? Es que esto de la familia. Ay. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema de que nos metemos es porque queremos cambiar a los demás. Y esto es así. Entonces, claro, a mí me encantaría que todos funcionaran de una manera armoniosa para yo sentirme bien cuando cuando estamos todos juntos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no pasa así. Entonces yo intento cambiarte a ti para yo sentirme bien. Por eso digo que es tan importante y tan potente el realmente tomar conciencia, pero de saber de verdad qué cosas puedes cambiar en la vida y qué cosas no puedes cambiar. En el momento en que esto de verdad lo integras, es que no te molestas en perder energía. Por eso esto es básico, porque en el fondo creemos que insistiendo lo podemos conseguir. Y ese es el error, que no podemos cambiar a nadie. Es uno de los errores, ¿no? Y a mí me hace también mucha gracia porque es que esto pasa muchísimo, ¿no? Y yo creo que aquí el error, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, Elena, el error no es meterte en las cosas de familia. El error es sentirte mal por meterte en las cosas de familia. Porque si ya es imposible que lo evites, porque me imagino que ya vendrá de hace muchos años esto que te está pasando, pues acéptalo. Si no puedes evitarlo, porque no puedes evitarlo, acéptalo. Eres así, te metes en cosas de familia, diviértete, pásalo bien, o sea, porque si no tienes dos problemas, el meterte y en lo que pase cuando te metes y el sentirte mal contigo misma cuando te metes. Entonces, claro, que no estoy diciendo que te resignes, te estoy diciendo que si por lo que sea, hoy por hoy no puedes dejar de hacerlo, oye, pues acéptate, que es lo segundo más inteligente. No sé si suene con lógica esto, Esther, o se me está yendo la pinza. No, total, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Además, a mí me parece que hay tipos de personalidad y hay siempre en las familias, desde la terapia familiar sistémica lo vemos mucho, ¿no? Siempre en las familias, gente que está más fuera del clan, ¿no? Y que pasa de las cuestiones y la típica persona que está ahí siempre marcando lo que tiene que ocurrir y lo que no. Y bueno, muchos terapeutas somos así también. Te diré que es un perfil muy de terapeuta, ¿no? Claro. El que en tu familia de origen has sido la que te has metido en las cuestiones, las que has intentado arreglar. Siempre hay una buena intención, pero efectivamente al final te das cuenta que cambia quien quiere cambiar y quien hace su proceso, que tú tampoco vas a poder hacer mucho. Así que sí, pásatelo bien, pero no te desgastes. Ahora, importante, por supuesto que hay un trabajo atrás. O sea, lo que yo no puedo hacer es desde casa tener un cuerpo musculado. Es difícil si yo no hago ejercicio, por mucho que quiera. Pues tendré que ir al gimnasio.
Ahora, si después de ir al gimnasio tampoco tengo un cuerpo musculado, bueno, pues lo acepto. Pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Tampoco vale quedarse en la resignación de que, bueno, como no puedo cambiar, pues no cambio, no. Cambia lo que puedas y lo que no puedas cambiarlo, acéptalo. Vale, dice, soy Antonio de Cádiz. Siempre que cojo el coche es por demás que acabo por molestarme con alguno de los inútiles que hay al volante, que al parecer me tocan todos a mí. Y por más que digo que no me voy a molestar, me acabo molestando. Pero ¿por qué me pasa esto si yo no quiero? Otra cosa que pasa siempre, ¿no? Además, yo me declaro culpable, a mí me ha pasado alguna vez. María. Es que el coche saca lo peor de nosotros, pero porque nos consideramos dueños de un territorio. O sea, esto es una cuestión territorial pura. Creo que nos conectamos con el animal que llevamos dentro, entonces consideramos que la carretera es nuestra, este espacio es mío, por lo tanto tú estás entrando en mi espacio, entonces entro en confrontación. O sea, realmente es que nuestro cerebro más arcaico entra ahí en una lucha territorial. Entonces, esto es uno de los motivos por los que pasa, porque yo me considero dueño de este territorio que es mi coche y lo que yo considere de la carretera. Entonces, a partir de ahí, lucho con todos y me enfado con todos los que están invadiéndome, porque la sensación normalmente es de invasión. Entonces, por eso digo que sí que nos pasa y es bastante habitual. Esto es muy habitual, pero volvemos al fondo de la cuestión, ¿no? Y en este caso, Antonio, por ejemplo, a mí algo que me ha servido, porque a mí me ha pasado hace muchos años, ahora ya últimamente, hace unos cuantos años que ya lo llevo de otra forma, es trabájalo desde casa. O sea, no te esperes a coger el coche para ver qué pasa. No, no, no. Yo desde casa digo, a ver, aquí mando yo, o debería mandar yo, me refiero a mis emociones, ¿no? Cuando alguien se meta, con razón o sin razón, yo no me voy a enfadar. Y la verdad es que funciona. Al principio funciona poco y en función de cómo vas trabajándolo, llega un momento donde realmente te vuelves dueño de tus no reacciones. Actúas de una forma más consciente, entonces se puede meter a alguien con razón o sin razón y yo no me molesto. Y a la fecha, hoy en día yo puedo coger un coche, de hecho, viviendo en México os puedo explicar que es un caos. Y conduces de lo más tranquilo posible. Entonces, por supuesto que se puede cambiar. Si lo puedes cambiar, ¿no, Consuelo? Hombre, yo a Antonio le diría que a todos nos pasa eso, día sí, día también. Además, entramos en modo competitivo y egoico de que yo conduzco mejor que nadie y tengo más derecho que nadie en la carretera. Pero bueno, al final yo lo que hago es centrar mi atención en otra cosa, ¿no? En la música que está sonando, en el sol que está saliendo, en sonreírle al de al lado con una sonrisa a ver si se le contagia que lleva mala cara esta mañana. Y intento crear esa atmósfera, esa nube a mi alrededor en que sea todo un poco más happy y me centre en vez de los defectos en las virtudes de ese día que tan maravilloso que ha amanecido. Y pues el tráfico, pues todos los días va a ser el mismo, todos los días va a haber gente que se salte un ceda, un semáforo, que haya un colapso, pero lo que tienes que cambiar es tu actitud al final. Definitivamente. Que la y si tienes problemas de tráfico, vete a la India o vete a México o a otros países y después regresas a España y te quejas. A ver si es lo mismo. Vale, dice, soy Andrés de Lugo. Tengo la costumbre de decir lo que pienso sin filtros. Situación que me trae muchos problemas. Me gustaría cambiar esto, pero hasta ahora no he podido. ¿Algún consejo, Esther? Bueno, yo creo que es importante que se haya dado cuenta. Es fundamental, ¿no?, que tenga esa intención de cambio, como decíamos antes. Y creo que en estos casos lo que suele venir muy bien es meter un poco de tiempo en medio, ¿no? O sea, el empezar a trabajar con lo que se llama latencia de respuesta, que es como en tu día a día, no hace falta que sea en el escenario de responder, ¿no? Porque ese es como el lugar donde se manifiesta esa dificultad, pero en tu día a día seguramente también seas impulsivo con otras cosas y ahí es más fácil que lo puedas trabajar. Qué sé yo, necesito que esto esté ordenado de una manera concreta y si no me pongo nervioso o necesito ir directo a esto, necesito hacerlo rápidamente, ¿no? Pues espérate un poco, trabaja lo que se decía clásicamente de morderte la lengua, ¿no? Cuenta hasta 10. O como decía antes, Consuelo, haz otra cosa entre medias, ¿no? Porque al final la mente es como una adicción. La mente, este fuego me quema y no puedo dejar de decirte lo que pienso, ¿no? Entonces la mente necesita soltar porque ahí encuentra esa especie como de enganche, ¿no? Te digo lo que pienso y ya está, y tú te gestionas. Bueno, pues a lo mejor necesitas que la mente haga algo entre medias para poderse relajar o para que cuando vayas estés un poco más frío, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Aunque yo le diría a Andrés que si me das a elegir entre una persona que dice las cosas sin filtros y una persona que no las dice,
yo me quedo con la persona que las dice sin filtros. Es más sano, seguramente vas a tener menos enfermedades y menos problemas emocionales a las personas que se contienen las cosas. Pero en el caso que quieras realmente cambiar eso, es lo que dice Esther, ¿no? Y un trabajo desde casa. O sea, no te esperes a la situación. Empieza a trabajarlo desde antes. Es como un músculo. O sea, un músculo no se crea porque quieras crearlo desde el pensamiento. Un músculo se crea porque rompes fibra y en la recreación, en la regeneración de esa fibra crece el músculo. Es así a nivel también mental. Trabájalo. Pero, lo mismo, si no puedes cambiarlo, aceptación. ¿No? Todo tiene su parte buena y su parte mala, si hablamos de como conceptos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Así que, Esther, muchas gracias por estar con nosotros con todos los problemas técnicos que han habido. Pero bueno, al final sí se ha podido. Hemos persistido y hemos vuelto. Muchas gracias a ti, Santiago, y a Consuelo y a María, que ha sido un placer conocerlas. Yo encantado, de verdad que yo me lo paso muy bien haciendo el programa. De hecho, el día que no me lo pase bien, no lo hago directamente. María, igual, gracias por compartir el programa de hoy. Muchas gracias, ha sido de verdad un placer y el formato es súper chulo, de verdad es muy dinámico, muy divertido y ha sido un placer conoceros, a Esther, Consuelo y a ti, Santiago, y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado también. Si me dicen de cambiarlo, pero digo, ¿para qué lo voy a cambiar si el formato es súper chulo, así como estamos? Y Consuelo Gómez, gracias por estar un programa más con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido fantástico y muy interesante. A pesar de que mis compañeras sean psicólogas y yo desde el medio no canalizador, todos trabajamos en pro de lo mismo. O sea que todo es perfecto y maravilloso. Así es, Consuelo, como tiene que ser. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 para dudas, comentarios y preguntas. Y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.